Son diversas las fotografías de la Segunda Guerra Mundial que impactan hasta el día de hoy por los alcances que tuvo este difícil periodo. Es así como dentro de estos registros destaca una imagen en donde se ve una multitud de alemanes que saludan fervorosamente a Hitler con sus brazos levantados, excepto una persona, que se niega a seguir el resto. En este video veremos la trágica historia de August Landmesser, el hombre que se negó a saludar a Hitler. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Los actos de desafío en la Alemania de Hitler eran castigados cruelmente. Por mucho que las personas fueran alemanas, existían una serie de normas que debían seguirse para no sufrir las consecuencias. Una de ellas era el famoso saludo con el brazo extendido que fue adoptado por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y la Alemania nazi y que casi siempre iba acompañada por la frase Heil Hitler, pronunciada con voz firme y clara. Nacido el 24 de mayo de 1910 en Pinneberg, Alemania, Landmesser fue un trabajador de la empresa Blom-Boss, localizada en Hamburgo. Pudo haber sido uno más de los millones de ciudadanos anónimos que vivió durante los complicados años de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su nombre saltó a la fama por su valiente actitud que fue registrada en una imagen. En 1931 se afilió al partido nazi, la única afiliación política legal en Alemania en aquel entonces. Según se cree, hizo esto porque pensó que así sería más fácil conseguir un nuevo trabajo. No obstante, todo cambiaría en 1933, cuando conoció a Irma Heckler, una mujer judía de quien se enamoró perdidamente. No tardó mucho tiempo para que ambos comenzaran una relación y 2 años más tarde le propuso matrimonio. Fue así como la pareja debió sortear una serie de dificultades, principalmente por lo complicado que era mantener una relación de ese tipo frente a las autoridades. Y no solo eso, Landmesser terminó siendo expulsado del partido. A pesar de estos inconvenientes, la pareja tuvo a su primera hija en octubre de aquel año, a quien bautizaron Ingrid. Fue el 13 de junio de 1936 cuando el partido nazi organizó el bautismo de una nueva nave de la Armada Alemana en los astilleros de Blom y Voss, en Hamburgo, ceremonia en la que cientos de obreros nazis hicieron el tradicional saludo, todos excepto uno, Landmesser, quien se mantuvo de brazos cruzados. Esta instantánea posteriormente se convertiría en una de las más famosas de la Segunda Guerra Mundial, dando una prueba de un osado acto de desafío. Posteriormente, en 1937, el alemán fue detenido y mantenido prisionero por deshonra a la raza, al casarse con su pareja judía. Si bien luego fue absuelto, se le ordenó terminar su relación. Luego de negarse a cumplir con esta orden, Landmesser fue arrestado nuevamente 1 año más tarde, aunque en esta ocasión sería enviado a un campo de concentración por 3 años. Nunca más volvería a ver a su esposa e hijas. Tras salir en libertad en 1941, fue reclutado para la guerra. No obstante, meses después fue declarado desaparecido en acción. Su esposa, quien estaba embarazada en ese momento, también terminaría siendo detenida y llevada a un campo de concentración, en donde dio a luz a Irene. Luego fue llevada a un campo de exterminio en donde finalmente fue asesinada. La historia de Landmesser se mantuvo anónima hasta que en 1996 fue dada a conocer por Irene, su hija, que lo reconoció en la fotografía, mientras que a Ingrid, la otra hija, se le permitió vivir con su abuela materna
Irene fue llevada a un orfanato y más tarde adoptada por una nueva familia. Si te gustó el video y te gustaría profundizar un poco más en el periodo en que los nazis gobernaron Alemania y todas las atrocidades que cometieron, incluso con su pueblo, te recomendamos el documental del año 2014 producido por History Channel titulado La maldad nazi. No olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando historias entretenidas que vale la pena recordar.